Hola chicos, ¿cómo les va? En la clase de hoy vamos a hablar un poquito acerca de, en principio, el virus del papiloma humano, que es el HPV, y después vamos a hablar un poco de enterovirus y de virus que producen diarrea. En principio, para hablar del HPV o virus del papiloma humano, es un virus ADN desnudo que va a presentar un montón de genotipos, más de 118. Algunos de los mismos van a ser oncogénicos y otros no. Va a haber distintos tipos porque van a diferir las secuencias de nucleótidos del ADN de este virus. Es un virus que va a tener un tropismo cutáneo y mucoso y van a ser agentes causales de la infección de transmisión sexual o ITS más frecuente en todo el mundo. La transmisión del HPV se da por contacto sexual y por contacto directo. ¿Cuáles son los sitios corporales por los cuales el virus tiene tropismo? Todos estos: vulva, vagina, cervix, uretra, pene, escroto, vejiga, bueno, todos los que están en la lista, pero los que figuran en la columna izquierda y en negrita son aquellos sitios por los cuales va a tener mayor tropismo. Vamos a tener genotipos de alto riesgo oncogénico, dentro de los cuales vamos a tener los genotipos 16, 18, 52, 31, 33, 35 y 45. ¿Qué es lo que caracteriza a estos genotipos? Son genotipos que van a tener capacidad de unirse al ADN de las células humanas. Al unirse al ADN y generar mutaciones en el mismo, van a ser básicamente virus oncogénicos. Todo microorganismo que genera mutaciones en el ADN de una célula y termina generando una reproducción indeterminada o indiscriminada de células, por lo general son oncogénicos. En cambio, los genotipos no oncogénicos, dentro de los cuales vamos a tener el 6 y el 11 como principales, pero también el 42, 44, 53 y 54, son virus que no se van a incorporar al ADN celular, solamente al citoplasma. Entonces, el epitelio va a responder con hiperplasia, que en este caso es una respuesta adaptativa, generando las lesiones exofíticas, verrugas y condilomas acuminados. Que esto no es lo que pasa con los genotipos de alto riesgo oncogénico. Acá tenemos las imágenes. Lo que podemos visualizar a la izquierda es una vulva donde podemos evidenciar estas lesiones que aparecen como si fuesen pápulas, a veces se describen como coliflor, ¿sí? Por la superficie irregular y exofítica que tienen. Exofítica significa que crece hacia afuera, ¿sí? Y bueno, lo que podemos ver a la derecha es un esquema de lo que sería el carcinoma cervical o cáncer de cervix, ¿sí? Que se sabe que está asociado al HPV en el 100% de los casos. Es decir, que la infección por HPV es un factor 100% necesario para el desarrollo de cáncer cérvico-uterino. Bueno, ¿cuál va a ser la clínica de la infección por HPV? Dependiendo de cuál sea el virus que la produjo. Los serotipos no oncogénicos van a generar distintos tipos de lesiones exofíticas en piel y mucosas, que van a ir desde verrugas vulgares, papilomas, hasta condilomas acuminados. Fíjense que las verrugas vulgares, perdón, son las más frecuentes y son pápulas pequeñas de color amarronada, con una superficie dura, rasposa, principalmente localizadas en las manos. Los papilomas aparecen a nivel de las mucosas por lo general, y después tenemos los condilomas acuminados, que son lesiones exofíticas que asientan en mucosas, poseen forma de coliflor, se producen por la combinación de varios elementos papulosos
y aparecen principalmente en zonas como la región perianal y vaginal. El ejemplo sería esta imagen de la izquierda. Eso es un condiloma acuminado. En cambio, los serotipos oncogénicos, en vez de generar lesiones en la piel, lo que van a generar es cáncer, distintas formas de cáncer, de cérvix, de laringe, de faringe, de pene y de ano. Eh, ¿Cómo vamos a diagnosticar la infección por HPV? Bueno, primero hay una prueba que la van a escuchar mencionar que es la prueba de Papa Nicolau. Acá quiero hacer un paréntesis. La prueba de Papa Nicolau no hace diagnóstico de HPV ni tampoco hace diagnóstico de cáncer. Simplemente va a mostrar células atípicas y es indicador de la necesidad de profundizar el estudio del cuello cervical del cuello uterino de una paciente. ¿Sí? No es diagnóstico de HPV. Después tenemos la inspección visual, que es la colposcopía. Tampoco es diagnóstico de HPV, porque la colposcopía sirve para ver zonas del cérvix que hayan tenido un cambio ante la colocación de un determinado colorante. Y las pruebas de detección de HPV, que no están disponibles en todas las provincias, se hacen bajo la técnica de PCR. ¿Sí? Se toma una muestra, que la muestra es la misma que para el Papa Nicolau, y eso se estudia mediante PCR para ver si el virus está presente. Bueno, fíjense, acá hay un cuadro comparativo entre la citología y el test de HPV en lo que serían distintas características. La sensibilidad del test de HPV es alta, es mayor al 90%, porque se hace por PCR. Tiene un alto valor predictivo negativo. La toma de la muestra es menos operador dependiente y permite la autotoma, mientras que el traslado de la muestra, en el caso del test del HPV, es un colector estandarizado con alta calidad de preservación y el procesamiento de la muestra puede ser automático y o semiautomático. La realidad es que, bueno, esto lo van a profundizar cuando estén en ginecología, pero se propone la estrategia del test de HPV en determinados grupos de pacientes, sobre todo en las pacientes mayores de 30 años, como primer escalón del estudio de cáncer de cérvix, debido a que, como les dije previamente, si el HPV es un factor 100% necesario para el desarrollo de cáncer de cérvix, y yo tengo una paciente mayor de 30 años a la que le hago un test de HPV y me da negativo, finalizo el estudio, no hace falta que le haga un Papa Nicolau, porque yo ya sé que si esa paciente no tiene HPV, no tiene cáncer. Es así de simple. Entonces, esto me permitiría ahorrar un montón de dinero debido a que solamente haría el Papa Nicolau a las pacientes que tengan un test de HPV positivo. Esto es solamente factible de ser usado después de los 30 años debido a que se estima que la capacidad del cuerpo y del sistema inmunológico del huésped, o sea, de la paciente, de las mujeres, hasta los 30 años es muy alta, ¿sí? De manera tal que van a tener la capacidad de generar un clearance viral muy alto. Entonces, antes de los 30 años puede ser que la persona haya estado expuesta al HPV, pero que el test le dé negativo, debido a la capacidad de su propio sistema inmunológico de limpiar el virus. ¿Mm? Acá están las recomendaciones para el Papa Nicolau. Esto no creo que se los pregunten porque es más de ginecología. ¿Mm? Y acá está cómo se toma el Papa Nicolau. Se coloca un espéculo, se utiliza un pequeño hisopo, o en realidad se utiliza lo que se conoce como una espátula de aire, ¿sí?
Se extiende la muestra sobre un portaobjetos, se lo rocía con spray Robin negro y se manda a anatomía patológica. Esta es la citología, es como se visualiza una tinción de Papa Nicolau. Y bueno, lo que les dije previamente, la prueba de detección del HPV se basa en la biología molecular, se basa en la PCR, detectan ADN de los tipos de HPV de alto riesgo. La toma de muestra es la misma que la del Papa Nicolau. Y las vacunas disponibles contra el HPV son la Cervarix y la Gardasil. La Cervarix es bivalente y la Gardasil es tetravalente. Eso quiere decir que cubren contra 2 y contra 4 serotipos eh, respectivamente. Bueno, pasamos a hablar del parvovirus humano B19. Este es un virus también ADN desnudo, es el único virus de relevancia dentro de la familia Parvoviridae, es el único serotipo. Se transmite por vía transplacentaria, por vía aérea y a través de fomites. Las infecciones son más frecuentes en primavera y tienen una elevada prevalencia. Gran parte de la población adulta presenta anticuerpos. Se multiplica en el epitelio respiratorio, pasa a la sangre, alcanza la médula ósea y se reproducen los proeritroblastos a quienes destruyen. O sea, los proeritroblastos son las células precursoras de los glóbulos rojos. Si destruye a los proeritroblastos, vamos a tener pocos glóbulos rojos y por ende anemia. La respuesta inmunitaria humoral es mayoritaria en la infección por parvovirus B19, coincidiendo la seroconversión con la desaparición del virus en la sangre. O sea que cuando aparecen los anticuerpos, cesa la viremia, ¿sí? Y la IgG específica confiere protección de por vida. ¿Qué es lo que genera este virus? La quinta enfermedad o eritema infeccioso. Es una enfermedad exantemática de la infancia, como podemos ver en este muchachito. El cuadro clínico es de fiebre, rinitis o dinofagia, un exantema maculopapular morbiliforme a nivel de tronco, miembros y cara. Fíjense el eritema malar, eso es bien característico y es un dato de Choice. Es un eritema rojo brillante a nivel de las mejillas, que a veces se lo van a describir como eritema malar o cara abofeteada, porque pareciera que esta persona hubiese recibido cachetadas. El eritema suele ser menos intenso en el cuerpo que en la cara, artralgias y anemia discreta. La aplasia medular transitoria es lo que les comentaba recién, como el virus es capaz de destruir a los proeritroblastos, que son precursores de los glóbulos rojos, básicamente lo que estás haciendo ahí es vaciar los nidos rojos de la médula ósea, ¿sí? Entonces generan una aplasia medular transitoria, incluso en sujetos sanos a veces es autolimitada, transitoria, pero si la persona tenía una anemia crónica o si es una persona inmunosuprimida por otro motivo, la infección por parvovirus B19 puede ser peor. Otras cosas que puede generar este virus es poliartritis, especialmente en mujeres, en articulaciones de pequeñas de manos y pies. Y después tenemos las infecciones congénitas, en el primer trimestre, muerte fetal genera el parvovirus B19 y en el segundo trimestre genera un hidrops fetal. El diagnóstico se hace por lo general, se puede hacer PCR, pero por lo general se usa la serología. Las IgM me hablan de una infección aguda, IgG infección crónica. Y por último, perdón, me queda un tema más. Pasamos a los enterovirus, dentro de los cuales vamos a tener a los Coxsackie y a los ecovirus. Son virus ARN desnudos. Dentro de esta familia, la familia Picornaviridae, tenemos a los virus Coxsackie A y B y al virus de la poliomielitis, a los ecovirus y a otros enterovirus, cada uno de los cuales tiene múltiples serotipos. En cuanto a la epidemiología, por lo general, enterovirus 70 y Coxsackie son los que generan epidemias.
Estas infecciones son más frecuentes a nivel de verano y otoño, aunque pueden producirse durante todo el año. Las mayores tasas de infección se van durante la lactancia, se transmiten por vía fecal oral y por vía respiratoria. Hasta el 80% de las infecciones son asintomáticas, dan cuadros indiferenciados de virosis respiratorias o de tracto gastrointestinal. Ahora, el virus Coxsackie-A va a generar una enfermedad que va a tener una entidad propia, que es la enfermedad mano, pie y boca. Es la única enfermedad exantemática provocada por enterovirus factible de ser diagnosticada únicamente a partir de la clínica, debido a que como las otras generan síndromes gripales o síndromes gastrointestinales inespecíficos, es muy difícil desde la clínica saber cuál es el virus que está generándolo. Clínicamente debuta con fiebre y vesículas en mucosa bucal y en la lengua, odinofagia, dolor bucal, dificultad para comer. Si estas vesículas se fusionan, formarán ampollas que pueden ulcerar. Características de las vesículas: van a tener un borde eritematoso, van a ser dolorosas a la palpación, se van a distribuir a nivel de las manos y de los pies, en las áreas de los extensores o bien en las palmas y plantas, algunas veces en las nalgas y en los genitales. El diagnóstico se puede hacer por PCR, pero se utiliza más la serología. Este es mi sobrino Sebastián cuando tuvo en la enfermedad mano, pie y boca. Fíjense que es bien, bien característico. Todas las vesiculitas de base eritematosa a nivel de la región perioral. Y fíjense las palmas de los pies y las manitos. Bueno, otra cosa que tienen que recordar es que los enterovirus son los principales agentes causales de meningitis virales. La clínica de la meningitis viral es la misma que la de la bacteriana, pero por ahí menos florida o menos intensa o de un inicio menos súbito. Y el diagnóstico es por PCR de líquido cefalorraquídeo. También pueden generar encefalitis. La clínica de la encefalitis es depresión del sensorio, fiebre y cefalea. Y el diagnóstico es por PCR de líquido cefalorraquídeo. Y por último tenemos la herpangina, que es producida por Coxsackie-A, que genera un enantema vesicular de las fauces amigdalinas y el paladar blando, acompañada de fiebre y odinofagia. Básicamente el paciente tiene muchas vesículas a nivel de la orofaringe, lo cual le genera mucho dolor. Inician como máculas, luego se convierten en vesículas, a veces se ulceran. El diagnóstico es por clínica y se le puede pedir una PCR. Esta es la imagen de la herpangina, fíjense en el paladar blando. El paciente presenta múltiples máculas de borde bien eritematoso que luego se convierten en vesículas. Y por último, ahora sí tenemos los virus productores de enteritis, donde les dejo este cuadro comparativo entre el rotavirus, norovirus y astrovirus. Lo importante acá es conocer al rotavirus, que es el virus más grave de todos estos virus productores de diarrea, debido a que tiene la capacidad de generar grandes, digamos, gastroenteritis de alta mortalidad, un cuadro clínico muy florido y es un virus que tiene una dosis infectiva muy baja, o sea, es muy transmisible. Y de ahí el hecho de que exista la vacuna contra el rotavirus, porque antes los niños morían mucho más por infecciones por rotavirus. Genera una diarrea acuosa, como todos los virus, severa, con vómito, fiebre y deshidratación. El diagnóstico se hace por detección de antígeno en heces, como todos los virus que están en esta pantalla, en esta diapositiva, y hay vacuna, ¿sí? Después tenemos el norovirus y el astrovirus, que son menos agresivos que el rota. Y por último, el adenovirus, que es un virus ADN desnudo, con distribución universal, reservorio humano. La transmisión es por vía fecal oral.
Hay hasta un 50% de infección familiar, o sea que no es raro que la persona venga y diga que está con diarrea, con un cuadro de vía aérea superior y que hay más personas en la casa que están en la misma. Infecta los epitelios respiratorio, digestivo y conjuntival y puede persistir en latencia en los linfáticos y ser eliminado en las heces. Puede reactivarse en inmunodeprimidos, produciendo infecciones graves. Después tenemos, ¿cuáles son las infecciones que puede producir el adenovirus? Respiratorias, desde un resfriado común hasta una neumonía viral o neumonitis. Infecciones entéricas, gastroenteritis, solo los serotipos 40 y 41 pueden producir esto. Infecciones oculares, conjuntivitis. Y en inmunodeprimidos, cistitis hemorrágicas, neumonías y nefritis. El diagnóstico se hace tomando una muestra dependiendo de dónde se encuentre la infección, se hace un aspirado nasofaringeo, un hisopado faríngeo conjuntival, heces, y el procedimiento siempre es PCR o detección de antígenos. Muy bien, chicos, hasta acá llegamos con la clase de hoy.